No es que todos hagan retinopatía diabética tempranamente. Usualmente son los que están mal controlados. Empiezan a tener visión de colores al momento de ver un rostro. Queremos ayudarnos en ese desgaste, hay que ir al oftalmólogo para ir identificando esas enfermedades que pueden estar generando que ya no veamos bien. Cuando somos adultos mayores, la calidad de vida está determinada por muchos factores. Uno de ellos es nuestra visión. Cuando la visión está alterada, podríamos caernos, y eso puede estar quizás por una catarata que esté avanzando, o quizás la visión puede estar borrosa por muchos factores. El día de hoy vamos a ver todas las alteraciones que pueden estar haciendo que podamos caernos, podemos hacer que podamos estar postrados, y eso hacer que la calidad de vida esté deteriorada. Hemos invitado a la doctora Marjorie Flores nuevamente en nuestra casa de estudios para hablar de todas las alteraciones visuales en el adulto mayor. Soy el doctor Leslie Soto y esto es Tu Salud en Cayetano. Vamos a regresar con la doctora Marjorie Flores, así que no se muevan. Con el paso de los años, la vista necesita más atención y no todos los cambios visuales son normales del envejecimiento. Muchas enfermedades pueden prevenirse o controlarse si se detectan a tiempo. En los adultos mayores es clave cuidar afecciones como cataratas, glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética y ojo seco, ya que pueden afectar seriamente la calidad de vida. Cuidar la vista significa ver mejor, evitar caídas, mantener la independencia y vivir con mayor seguridad. En este video hablaremos de los cuidados básicos y las principales enfermedades visuales que requieren mayor atención en la adultez mayor. Bien, nuevamente estamos en el programa y estamos con la doctora Marjorie Flores, oftalmóloga, experta en cataratas y en superficie ocular. Marjorie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Bien, gracias nuevamente por estar en el programa y hablaremos ahora de la visión del adulto mayor. Siempre hablamos del síndrome de caídas, de varias cosas que limitan pues, la vida normal de un adulto mayor, pero a veces se pueden caer porque no pueden ver bien. Y algo que a partir de los 40, 45, 50 años, la catarata puede ser algo que puede estar presente. Cuéntanos, ¿qué enfermedades oculares están en el adulto mayor? Las enfermedades oculares más frecuentes en los adultos mayores, a la cabeza, la catarata, también la degeneración macular y el glaucoma. Okay. La catarata es parte natural del envejecimiento del ojo. Nosotros nacemos con un lente que es totalmente transparente y por eso lo llamamos cristalino, que está al interior del ojo y nos permite tener buena visión. Cuando vamos avanzando en edad, las proteínas de este cristalino empiezan un proceso de envejecimiento y hacen que este cristalino se vuelva opaco y ya le empezamos a llamar catarata. El paciente empieza a notar que la visión va bajando en cantidad y en calidad. ¿Y eso va a ocurrir en todas las personas? En todos. Todos vamos a llegar a tener catarata en algún momento. Dependiendo de nuestro estilo de vida, ¿no es cierto?, de nuestra genética, vamos a llegar un poquito antes, otros un poquito después. O sea, nadie se va a librar. No, nadie se va a librar. ¿Qué factores podrían avanzarlo o hacer que estas cataratas sean más intensas o que sean más rápidas? La exposición a la radiación ultravioleta. Las personas que hacen trabajos al aire libre sin protección adecuada suelen hacer catarata antes. Los pacientes diabéticos, ¿no?, mal controlados, pueden hacer catarata a partir de los 40 años, ¿no?, si es que es una diabetes muy, muy compleja. También se ve, por ejemplo, por traumas, ¿no es cierto?, que a veces tienen en la infancia, no lo recuerdan y aceleran las cataratas en esta Traumas oculares. Traumas oculares o perioculares. Okay. También el uso de los corticoides, ¿no? Hay muchos pacientes que necesitan uso de corticoides sistémicos, inhalados. Eso también incrementa, ¿no es cierto?, la velocidad a la que se desarrolla la catarata. Pero algo interesante has mencionado, personas diabéticas mal controladas. Porque una cosa que yo siempre menciono es que hay pacientes diabéticos que dicen la diabetes me creó tal cosa. Yo digo no, es la diabetes mal controlada, que no tomó su medicación, que estuvo con su diabetes pero que no tomó las pastillas. Exactamente. Claro, esas personas sí van a llegar a tener complicaciones. Sí, porque igual en la historia natural de la enfermedad, ¿no es cierto?, de la diabetes, no es que todos hagan retinopatía diabética tempranamente. Claro. Usualmente son los que están mal controlados, ¿no? Y eso es algo que hay que insistir en el paciente, indicarle, es
A veces llegan y dicen, no, pero quiero que me opere la catarata. Le digo, perfecto, yo te puedo operar la catarata, que es tu problema actualmente. Te podemos colocar el lente intraocular, el más premium que existe en el momento. Pero, ¿qué ocurre si tú no controlas tu diabetes? No va a servir de nada, porque si tu retina se destruye, pues ese lente intraocular va a dejar de servir. Claro. No tenemos un trasplante de retina que garantice que tú puedas volver a tener una buena visión. Por eso sí es importante insistir y educar al paciente sobre la importancia de llevar un tratamiento adecuado. Así es. ¿Qué es esta alteración de la mácula? Cuéntanos. La mácula se altera por varias causas. Existe en los adultos mayores la degeneración macular relacionada con la edad, ¿no? Si bien es más frecuente en personas pues, europeas, ¿no es cierto?, de tez blanca, iris claros, en nuestra población también hay muchos pacientes que viven en altura, que están expuestos a la radiación ultravioleta sin mayor protección. También se asocia a fumadores y a obesidad. Entonces, esta es una enfermedad que va quitando visión de la parte central de la retina, que es la mácula, la encargada de la visión fina, de la visión de los detalles, con lo que nosotros enfocamos y vemos el rostro de la gente. Esto empieza a degenerarse progresivamente. Si no se detecta a tiempo, esta degeneración pues, puede causar atrofias, de ser el caso de una degeneración macular seca, y cuando esta se vuelve húmeda, puede generar sangrados, distorsión visual, ¿no? Y requiere un tratamiento un poco más complejo. ¿Cómo podría una persona darse cuenta de que esta mácula está alterándose? Empiezan a tener dificultad, ¿no? Para la lectura, empiezan a notar distorsión, las líneas, las empiezan a ver curvas, empiezan a tener visión de colores al momento de ver un rostro, ¿no? Eso ya debe alertarnos de que algo no está bien. Pero es difícil que el paciente lo note, porque como nosotros tenemos visión binocular y hacemos una superposición de la visión del ojo derecho con el izquierdo, tendría que ser algo muy, muy, muy severo para que el paciente por sí mismo se dé cuenta. Y lo tercero, mencionaste la parte de la presión intraocular. Sí, recordemos que el glaucoma es una enfermedad que está a la cabeza, ¿no es cierto?, como las enfermedades que producen ceguera irreversible. El tema con el glaucoma es que es silencioso, entonces no hay manera que uno se dé cuenta que está padeciendo la enfermedad, y cuando ya uno es consciente de que algo está ocurriendo es porque ya ha terminado de afectarse la mayor parte del campo visual. Esta es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no? Aquí es bastante alta la prevalencia de glaucoma. Yo siempre que encuentro pacientes jóvenes con un nervio óptico grande, sospechoso, presiones intraoculares que están allí en el límite, les envío exámenes, porque es importante hacer una detección temprana. Eso puede garantizar que los pacientes tengan pues, visión muchísimos años, ¿no? El diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y el seguimiento, porque no es que a mí me colocaron la gota la más frecuente, que es el timolol, y es para toda la vida. Yo siempre le digo a los pacientes, nada es para toda la vida. Uno es un ente dinámico, va a haber un momento en el que el timolol ya no va a ser suficiente, tendremos que aumentar la dosis o hacer alguna cirugía, pero no lo va a saber usted a menos que venga a sus controles por lo menos cada 6 meses. Claro, porque el paciente dice, ¿para qué voy a ir al oftalmólogo si ya me dio la gota? Exactamente. ¿No? Y la gota me va a servir porque la enfermedad es el único tratamiento. Y esta presión intraocular, este glaucoma, ¿cómo se da cuenta el paciente finalmente que la tiene si no tiene síntomas? Usualmente porque ya pierde campo visual, empieza a toparse, ¿no es cierto? Va caminando y siente que se topa con los objetos del costado, ¿no? Porque va perdiendo, se va acortando el campo visual, ¿no? El periférico hacia el centro. Entonces, cuando empiezan a toparse o ya no ven los costados, ¿no? Encuentran esa dificultad, es cuando se dan cuenta. Que se dan cuenta que ya no está viendo como veía antes. Que ya no está viendo como veía antes, claro. Exactamente. Está cortándose su visión. Exacto, el campo visual. Y se da cuenta cuando ya está mucho más cortito. Mucho más cortito. ¿No? Porque se da cuenta que está un poco más cerrado, pero todavía se enterca un poco. Sí. Y cuando ya está como que medio cerradito y dice, algo está pasando. Algo está pasando. Porque no tiene una relación directa con la presión arterial periférica. No, no tiene una relación directa con la... Sí, el tener, digamos, hipertensión, diabetes, incrementa el riesgo de que uno haga glaucoma, pero no es que se me sube la presión arterial y también se me va a subir al mismo tiempo la ocular. No ocurre así. Claro. Y si yo tengo catarata, también voy a tener
glaucoma, se mezclan. Es que podríamos tener las tres cosas a la vez, ¿no? O sea, podríamos tener catarata, tener degeneración macular y un glaucoma. O sea, pueden mezclarse entre ellas porque son distintas zonas del ojo las que están afectando. Entonces, conforme voy avanzando en edad, ¿desde cuándo debo comenzar a ir al oftalmólogo? La edad de debut del glaucoma, por ejemplo, es a los 50, ¿no? Ahí uno debería empezar ya a controlarse anualmente. Y ojo, el control oftalmológico no es ir a la medida de vista, no es ir a la óptica a cambiar los lentes, ¿no? Nosotros necesitamos ya en esa etapa de la vida hacer una consulta integral que incluya la evaluación por el especialista, el tema de visión, por supuesto, pero también que incluya presión intraocular y un fondo de ojo. ¿Esto lo hace cualquier colega oftalmólogo? Sí, cualquiera de nosotros, cualquier oftalmólogo general puede hacer toda esta evaluación, ¿no? Si ya encontrara algún indicio de catarata o de glaucoma o degeneración macular, lo más probable es que incluya exámenes adicionales y lo derive pues, con cada subespecialista. Cuando comenzamos a ver lo de la catarata, ¿hay alguna forma de detenerlo o ya vamos a ir de frente a la cirugía? En realidad, como es parte del envejecimiento, no hay una manera de frenarlo, ¿no? Porque es así como las arrugas, las canas, las pecas, no es por algo que estamos haciendo actualmente, ¿no? El fotoenvejecimiento viene de antes, de lo que hicimos antes. Es más o menos así lo que ocurre con la catarata. Entonces, es cuestión de ir esperando, monitorizando en qué momento es el ideal, ¿no? Antes uno esperaba que la catarata esté súper madura para recién hacer una cirugía, porque había muchos más riesgos, era una cirugía abierta. Actualmente no necesitamos que la catarata esté tan dura, más bien necesitamos que cuando ya el paciente empieza a notar cambios en su dinámica, en su día a día, dificultad para conducir en la noche, ¿no? Empezamos ya a pensar en una cirugía catarata. Porque ahora no solamente disponemos de más tecnología que nos permite hacer cirugías más seguras, con incisiones más pequeñas, tiempos de recuperación más cortos, sino que también tenemos lentes intraoculares mucho más sofisticados, que nos permiten no solamente retirar la catarata, sino también poder corregir defectos refractivos, ¿no? Corregir la miopía, el astigmatismo, la presbicia en mayores de 50 años. Y cuando el lente intraocular comienza a opacificarse, ¿la opacificación tiene alguna, ¿cómo se dice, algún parámetro fijo? ¿Se oscurece de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de arriba abajo? Lo que se opaca no es el lente intraocular, sino el soporte, la membrana, la cápsula posterior que es sobre la cual nosotros colocamos el lente intraocular. Esa cápsula en todos los pacientes se va a opacar. Va a depender de la técnica quirúrgica, de la inflamación que haya ocurrido en la cirugía, pero en todos, tarde o temprano, vamos a tener que limpiar esa cápsula posterior, que es mediante un procedimiento bastante sencillo, que es usamos el jack láser. Con eso hacemos una pequeña ventanita en la parte central, algo que nos puede tomar pues unos 2 a 3 minutos, ¿no entiendes? Y con eso se recupera nuevamente la visión y ya no se vuelve a opacar porque ya la retiramos. Entonces ya dejamos al paciente bien. Bien, exactamente. Sí, porque después que lo operan, el paciente al día siguiente ve todo así con mucha luz. Sí, sí, es increíble lo que ocurre cuando recibo yo a los pacientes en consulta. Es gratificante ver cómo ingresan, ¿no es cierto?, a la consulta y cómo se van de alta, ¿no? Usualmente son pacientes adultos mayores que vienen de la mano, cogiditos, ayudaditos con un bastoncito, ayudados por sus familiares a sentarse, incluso a colocar su barbilla en la lámpara de hendidura, ¿no? Y verlos después de cirugía, pues entrar a paso firme, con una sonrisa, independientes, sintiendo incluso una mayor autoestima, es realmente gratificante. Y para ellos, ¿no?, sobre todo, retomar esas actividades. Muchos me preguntan, ¿qué cosas no puedo hacer ahora? ¿No? Porque creo que se sienten ya capaces de hacer todo aquello que habían dejado de hacer porque no veían bien. Claro que sí. Y en el caso del problema macular, también a la hora que comienzan a tratarse, el daño que ya ocurrió ya no se puede revertir. Ya no se puede. Pero sí podemos detenerlo un poco. Exacto. La idea es por eso la vigilancia, ¿no? Al paciente con degeneración macular hay que verlo cada 6 meses, hay que ayudarnos con las ayudas diagnósticas, la tomografía, ¿no es cierto?, la
tomografía nos ayuda a ir identificando, ¿no? Si esta degeneración macular está avanzando rápidamente o no. Los cambios en los estilos de vida también ayudan, ¿no? En la alimentación, mayor cantidad de frutos rojos, de vegetales, de distintos colores, la protección del sol, usando lentes con protección ultravioleta, también ayudan a frenar un poquito. Y los cambios de estilo de vida con respecto a tomar, fumar. Claro, también. El tabaquismo está asociado a degeneración macular desde siempre, ¿no? Incluso para nosotros poder indicar las vitaminas tenemos que insistir en que el paciente tiene que dejar de fumar. Y en cuanto a lo de la presión intraocular también, ahí la medicación es así, estricta. Sí, en los pacientes con glaucoma tenemos más alternativas actualmente. Antes solamente contábamos pues con el esquema de las gotas. Ahora podemos hacer uso de láseres. El SLT es una herramienta pues que ha llegado para quedarse y se está usando como primera opción en los pacientes que debutan con glaucoma. Y esto permite tener un tiempo, un espacio en el cual se habla de 3 a 5 años en el que el paciente podría estar sin el uso de gotas, ¿no? Sin controles, pero sin el uso de gotas. Y ya pasado ese tiempo, si se requirieran las gotas, darle preferencia a las gotas que no tengan preservantes, porque también el ojo seco va a aparecer. Es muy frecuente en el paciente con medicación crónica, en este caso de glaucoma, ¿no? ¿Y en los adultos mayores también se puede usar lente de contacto? Sí, está indicado en algunos pacientes que quieren tener, digamos, la visión de lejos, de cerca, siempre y cuando no tengan catarata, ¿no es cierto? Solamente defectos refractivos, miopía, astigmatismo, pueden hacer uso de lentes de contacto. Siempre la recomendación es hacer un buen uso de lente de contacto porque si bien es una gran herramienta, si hacemos un mal uso nos puede generar una úlcera, conjuntivitis a repetición, más ojo seco, si es que usamos prolongadamente lente de contacto. Porque mucha gente que se opera y se pone su lente de contacto por la catarata se coloca los lentes de contacto o quieren operarse para no usar lentes. Claro. Lo que pasa es que va a depender mucho de lo que uno quiera, ¿no? En los pacientes menores de 40 años tenemos disponible la cirugía refractiva, que es en la córnea, una cirugía en la superficie ocular. En mayores de 40, 50 años, si queremos una solución definitiva para los defectos refractivos y de paso para la catarata, lo ideal es hacer una cirugía intraocular. Y dependiendo del tipo de lente intraocular, obviamente vamos a poder liberarnos de anteojos, ¿no? Mientras más sofisticado sea el lente, más premium sea, nos va a permitir, obviamente, eliminar casi en su totalidad, ¿no?, la necesidad de anteojos. ¿Alguna otra infección o alguna otra enfermedad del adulto mayor? Bueno, el ojo seco es más prevalente en los adultos mayores, hay que considerarlo también, porque altera también la visión, ¿no? Y están fastidiados muchas veces y genera también disminución de visión. Sienten que necesitan las gotas cada vez más veces, ¿no? Y la cirugía de catarata también puede incrementar los síntomas de ojo seco. Entonces hay que ir tratando ambas cosas a la vez para lograr mejores resultados. Pero en ellos sería más por enfermedades ya concomitantes, ¿no? Por medicaciones crónicas, por las cirugías que se puedan hacer, pero también porque la disfunción de las glándulas de meibomio va incrementándose con la edad. Entonces va a ir cambiando la calidad de nuestra lágrima. O sea, vamos a tener lágrima, pero la calidad va a ser ineficiente. Y por eso vamos a tener síntomas de ojo seco. Actualmente tenemos, por ejemplo, en la parte de infecto que yo veo, pacientes con herpes zóster y muchos hacen herpes zóster oftálmico. Sí. Y ¿ves también en tu práctica clínica este tipo de enfermedades? Sí, sí. No es tan frecuente, ¿no es cierto?, pero sí aparecen de vez en cuando. Y usualmente el infectólogo o el médico tratante lo envía porque muchas veces puede generar solamente alteración a nivel de los párpados, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos, pero también puede complicarse haciendo una úlcera corneal, ingresar incluso a hacer una uveitis, ¿no? Entonces poner en riesgo la visión. Entonces es un trabajo, digamos, multidisciplinario, ¿no es cierto?, el que se debe hacer en estos casos. Sí, porque es terrible. Yo me mando al oftalmólogo a veces para ver la parte interna. Sí. Porque es la única parte que no puedo ver del ojito. ¿Alguna otra alteración que tú creas que podemos comentar ahora? Bueno, en los adultos mayores lo que sí me gustaría hacer énfasis es en que quitemos ese mito de que los ojos se desgastan por las actividades que realizamos.
¿no? A veces los pacientitos mayores me dicen que tengo, ya no voy a tejer, estoy dejando de tejer, ya no uso la computadora, ya no veo mi Netflix, mi tablet porque quiero preservar mi visión. Y siempre les explico, no es dejar de hacer las cosas que en este momento, en esa etapa de la vida nos generan mucho placer, mucha felicidad. Le digo, lo que realmente va a generar un impacto positivo es venir a la consulta anualmente. Usted haga su vida normal, disfrute de su lectura, de sus crucigramas, de su Netflix, de su tablet, porque quitar eso no es que vaya a preservar nuestra visión. Claro, no se va a gastar. No se va a gastar. Quizás hacerlo un poco más, no sé, más ordenado, más tranquilo. Exacto, pero no tendríamos por qué limitar eso, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Es un desgaste, estoy desgastando mis ojos y no, en realidad no se están desgastando, lo que pasa es que estamos envejeciendo. Si queremos ayudarnos en ese desgaste hay que ir al oftalmólogo para ir identificando esas enfermedades que pueden estar generando que ya no veamos bien. Dentro de la terapia de un adulto mayor, entonces podríamos decir que sus enfermedades crónicas que tiene hay que manejarlas con los especialistas, pero también el control oftalmológico es importante y debería ir una vez al año. Sí. Como mínimo. Como mínimo. Si es un paciente con diabetes o hipertensión, algún problema cardiovascular, debería ir cada 6 meses. Ok. Y dentro de las evaluaciones, las evaluaciones oftalmológicas también son cubiertas por el Estado, dentro del MINSA y de salud y la parte privada también. Sí, claro que sí. Está incluido. O sea, los pacientes pueden hacer una cita en MINSA o en salud para que los vea el oftalmólogo. Tarda un poco, pero digamos que en algún momento los van a evaluar, ¿no? Ok, Marjorie, ha sido un gusto como siempre conversar contigo. Y el adulto mayor no tiene por qué restringirse porque la visión igual tiene tratamiento, mantenimiento y la vida sigue adelante como siempre. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leslie, por la invitación. Gracias, Marjorie. Bien, hemos estado con la doctora Marjorie Flores y envejecer es parte de la vida, pero no debemos dejar de hacer nada porque cada órgano tiene pues un especialista que nos permite seguir avanzando y hacer que cada órgano y parte del sistema del organismo del cuerpo siga teniendo un buen mantenimiento y hacer las cosas que hacemos diariamente se pueden seguir haciendo. El oftalmólogo hay que visitar una vez al año, cada parte del cuerpo se puede renovar. Soy el doctor Leslie Soto, fue Tu Salud en Cayetano. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Gracias.